Si usted es maestro de escuela sabática, quiero expresarle mi admiración y respeto porque el ministerio de la escuela sabática es uno de los más importantes de la Iglesia. Yo diría el más importante. Se dice que es el corazón de la Iglesia y, precisamente por ser tan importante, requiere de los maestros la mejor preparación posible para que nuestras clases cumplan el propósito por el que fueron creadas. Si usted no ha visto el primer vídeo de esta corta serie, le aconsejaría que lo vea. Solo dura unos 10 minutos y así tendrá una mejor idea de la razón de ser de las clases de escuela sabática y los objetivos generales que queremos alcanzar. Terminamos el primer video enfatizando los 3 elementos esenciales que deben estar presentes en la clase ideal de escuela sabática. Los resumiré aquí muy brevemente. La mayoría de los miembros de la clase participan en la discusión. Se identifica el punto o los puntos más relevantes de la lección y se encuentra su aplicación práctica a la vida real de cada día. Empezaremos por el elemento número 1, porque como vimos en el primer vídeo, la participación de los miembros es imprescindible porque es la mejor manera como los adultos aprenden y porque da la oportunidad a que todos o la mayoría expresen su opinión y sientan que pudieron aportar su granito de arena a la lección de esa semana. Pero para que los miembros de la clase participen, es necesario un trabajo previo de parte del maestro. Normalmente son pocos los que participan y a veces es siempre la misma persona la que habla. Por eso el maestro debe preparar la clase y crear una atmósfera que facilite la participación de todos. Mencionaré varios pasos que se pueden tomar para lograrlo. Aprenda los nombres de los miembros de la clase, no solo de los que vienen habitualmente, sino de los que vienen periódicamente e incluso de las visitas. Tome unos minutos al principio de la clase para dar la bienvenida, invitando a quien desee expresar una bendición o una oración contestada durante la semana. Si nadie se anima, hágalo usted y expréselo de una manera breve y al punto. Seguro que después de varias veces otros lo harán también. También al final de la clase tome un momento para invitar a quien tenga una petición de oración y ore brevemente mencionando dicha petición o peticiones. Antes de cerrar la clase, mencione el título o el tema de la siguiente semana e invite a todos a regresar el sábado puntualmente, puesto que la lección promete ser muy interesante. Es muy importante no corregir la opinión que los miembros expresan, a no ser que sea algo completamente herético o abiertamente en contra de la Biblia. Todas las opiniones deben ser oídas y respetadas, aunque no estén de acuerdo con la del maestro. Con paciencia, las opiniones pueden evolucionar o cambiar completamente conforme maduramos espiritualmente. En ciertas situaciones, la respuesta por parte del maestro puede ser algo así como: interesante perspectiva, no había pensado en eso antes, voy a investigarlo y lo compartiré con ustedes en el futuro próximo. En el siguiente video hablaremos sobre la manera de hacer preguntas que estimulen la mente y la participación. Una buena manera para crear una atmósfera que facilite la participación es que los miembros de la clase se conozcan y pasen tiempo juntos, además del que ya pasan durante la clase. Planee un domingo actividades sociales con los miembros y sus familias en el parque si hace buen tiempo. Los niños pueden jugar y los adultos hablan y se conocen mejor y van estableciendo relaciones de amistad. Por ejemplo, en la primavera, hable con los diáconos o el jardinero de la iglesia y ofrezca que su clase plante matas y flores o hagan alguna labor de limpieza o mantenimiento de la iglesia. Trabajar juntos desarrolla y fortalece la amistad entre el grupo. De vez en cuando, quizá una vez al trimestre, planee un potluck para los miembros de su clase y sus familias. No tiene que ser en la iglesia necesariamente, incluso es mejor si lo hace cada vez en el hogar de un miembro diferente. En ciertas situaciones, o hasta que la clase esté propiamente establecida, una llamada telefónica los viernes por la tarde a los miembros ayuda mucho, animándoles a llegar puntualmente el sábado, y puede ser en verdad muy efectiva.
Si la persona nos dice que no asistirá por cualquier razón, enfermedad o algo, nos dará la oportunidad de orar por ella y mostrar así nuestro sincero deseo de una pronta recuperación. La participación en la clase mejora mucho cuando los miembros son amigos y compañeros y tienen confianza para expresarse libremente. Estoy seguro que hay muchas otras maneras de fomentar la amistad y el compañerismo de los miembros de la clase. Las que acabo de darles son algunas de las que yo mismo he implementado en mis clases a través de los años. El segundo elemento es identificar el punto o puntos más importantes de la lección. Las lecciones son tan completas que si seguimos el plan de ir día a día, como la mayoría de ustedes han comprobado, no hay tiempo en los 40 minutos que debe de tener la lección para asimilar bien los 7 días. Por tanto, una de las tareas que ocupan el tiempo o que deben ocupar el tiempo del maestro en su estudio de la lección durante la semana es decidir el punto más importante o relevante a la situación en la que se encuentran los miembros de su clase. En cada lección hay muchos temas o puntos que podrían llevar horas de discusión. Otros son secundarios, pero al ser el tiempo limitado, es responsabilidad del maestro dirigir la discusión hacia el punto más relevante para los miembros de su clase. En mi experiencia como maestro, he intentado siempre que el punto más importante tenga que ver o que nos lleve a considerar el gran amor de Dios por nosotros o la seguridad de la salvación por gracia o que contenga elementos del carácter de Dios y del plan de la salvación. Por ejemplo, su perdón, su gran poder, su amor incondicional, su misericordia, etc. Al concentrarnos en esos temas, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor se fortalecerá y nos ayudará a conocer mejor a Dios, tal como dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es solo conociendo y confiando en Dios que nuestra experiencia religiosa se enriquecerá y seremos cristianos maduros y reflejaremos el carácter de Cristo a los demás. La Biblia dice en Romanos 8, a los que conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. También la señora White dice, ¿qué es lo más importante en el mensaje de los 3 ángeles en estos últimos días de la historia? Dice, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. En otra cita dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y una última cita dice, muchos han perdido de vista a Jesús. Necesitamos dirigir nuestros ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su justicia al desvalido ser humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Resumiendo este elemento, insisto en que el punto central o los 2 o 3 puntos centrales en los que pasemos más tiempo deben ser siempre cristocéntricos, como acabamos de ver en las citas previas. El tercer elemento imprescindible en la clase debe ser encontrar la aplicación de la lección de esa semana a la vida real de los miembros. Recordemos que la escuela sabática, aunque se llama escuela, no es solamente un ejercicio intelectual de la mente. El objetivo es que las verdades de la Biblia alcancen el corazón de las personas. Algunos muestran interés en los datos, las fechas, los lugares y otros asuntos secundarios que generalmente no afectan directamente la vida de los adultos. Tengamos presente que en cada clase hay personas que están pasando por momentos difíciles o crisis en sus vidas. Todas las familias pasan por momentos delicados, el trabajo, el empleo,
las finanzas, los hijos, su educación, las tentaciones y otros desafíos de la vida que están presentes en cada miembro de la clase. Por eso es vital que el maestro facilite que el tema central de la lección responda de alguna manera a las necesidades que sin duda tienen todos o casi todos los miembros de la clase. Cuando la lección se queda en la superficie solamente y no ofrece solución o esperanza para las crisis de la vida, su valor es insignificante y no satisface las necesidades que sin duda tienen los que han sentido el deseo de venir a la iglesia ese día. Me atrevería a decir que este tercer elemento es el más importante de todos, porque si las verdades que se discuten y se aprenden en la clase no tienen una aplicación directa a mi vida diaria, si no me ayudan a afrontar las pruebas y situaciones por las que estoy pasando, si no recibo ánimo, si mi fe no es fortalecida por la comprensión del tema estudiado, si no experimento un progreso en mi madurez espiritual, cada vez mi interés por la asistencia a la escuela sabática irá decayendo y quizá después de cierto tiempo decida dejar de asistir. Resumiendo, repetimos. La clase ideal de escuela sabática de adultos debe incluir los siguientes elementos: participación de todos o de la mayoría de los miembros, identificación del punto o los puntos más relevantes de la lección y aplicación práctica de la lección a la vida diaria. En el siguiente video veremos cómo el maestro puede preparar la lección, hacerla más interesante, qué método de enseñanza debe emplear y cómo hacer preguntas que no impliquen solo la memoria, sino el sentido común, el raciocinio y la inteligencia. Muchas gracias.